Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. Neste episódio, contamos com a presença de Celso Augusto Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a honra de conversar com um dos nomes mais importantes da literatura argentina contemporânea, o escritor e ensaísta Martín Coan. Nascido em Buenos Aires, Coan é autor de uma obra vasta que transita entre o romance, o conto e a crítica literária, explorando com maestria as tensões da história argentina, a memória da ditadura e as complexas relações entre linguagem, corpo e violência. É autor de romances premiados como El Informe, sem tradução para o português, e Ciências Morais, este último adaptado para o cinema, além de outros sucessos de público e crítica como Duas Vezes Junho e Segundos Fora. Seus ensaios revelam um olhar agudo sobre a cultura e a identidade. Sua obra, traduzida para diversos idiomas, o consolida como uma voz indispensável para pensar a Argentina e a própria literatura no século XXI. Neste episódio, fizemos as perguntas em português e Martín Coan respondeu em espanhol, sua língua materna. Caso haja dificuldade de compreensão da língua espanhola, sugerimos que busquem o episódio no YouTube e usem o recurso de tradução e legendas. O link está publicado aqui na descrição do Spotify. Bom, então estamos aqui com o Martin Coan. Agradecemos muito por nos receber, por aceitar falar conosco nesse episódio. E a gente gostaria de saber um pouquinho mais da tua biografia. Como é que aquele menino de 4 ou 5 anos, que era modelo da revista Billiken, caminhou em direção a esse mundo da literatura, dos livros, das leituras? Como que se deu esse trajeto? Foram circunstâncias, foram escolhas? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Empiezo primero agradeciéndoles yo a ustedes la posibilidad de tener esta entrevista. Mira, claro, fue un cambio y al mismo tiempo ese cambio respondió a un mismo parámetro. Efectivamente, cuando yo era chico, muy chico, 4 años, 5 años, hice publicidades de televisión, eh, porque aunque ustedes no lo crean, yo de chico era lindo. No se guíen por lo que están viendo ahora. No, 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 no. Ya sé que no, pero sí, era algo así como modelo de publicidades. Eh, ¿Por qué lo hacía? Porque me gustaba hacerlo. O sea, tenía a esa edad algo diría incluso de aventura, porque además la que vio el aviso pidiendo niños para hacer publicidad fue mi abuela paterna, la mamá de mi papá, que voy a decir con toda sinceridad, de todos los afectos familiares, a mis abuelos los he adorado, quiero a mis tíos, quiero. Yo tenía debilidad por esa abuela y creo que esa abuela tenía debilidad por mí de entre sus nietos, creo. Y había ahí un juego de complicidad, era algo que hacíamos ella y yo. Y en rigor uno podría decir era un trabajo y hoy uno debería decir era trabajo infantil. Y al mismo tiempo, para mí era un juego. Lo que me hacían hacer, alguna publicidad que era corriendo con un perro que me seguía, era un juego, quiero decir, lo disfrutaba. Hice eso porque lo disfrutaba, porque me daba placer, porque me entusiasmaba. Probablemente cuando empecé a hacer eso, esas publicidades, que creo que tenía 4 años, no sabía leer todavía o estaba apenas aprendiendo. Eh, el recuerdo familiar es que yo entré al primer grado de la escuela, o sea, a los 6 años ya había aprendido a leer, porque tenía la curiosidad, como pasa con tantos chicos que empiezan a preguntar qué dice acá, sabiendo eso reconocen las letras, pero primero diría, probablemente todavía no leía. Eh, Cuando aprendí a leer, cuando aprendí a escribir, si bien, claro, tomando tu pregunta, hay un traspaso de una cosa a otra,
hay una línea de continuidad, que es que mi relación con la lectura y con la escritura en la infancia se sostenía, aún con los cambios del tiempo y de la edad, es lo mismo lo que se sostiene hoy. Me da placer, lo disfruto. Por eso te decía, entre el niño que hacía publicidades en la televisión y el niño que descubrió que leer y escribir le gustaba, está esa misma línea. Lo disfrutaba, lo hacía porque lo disfrutaba. Y lo hago porque, en este caso, y lo hago porque los disfruto. Incluso los casos en los que alguien lo hace, se dedica a escribir y no encuentra placer, a mí me resultan bastante desconcertantes. Existen, y existen explicaciones de por qué lo hacen. En algunos casos puede haber una especie de imaginario casi de sacrificio, de ofrenda. Hay escritores que tienen como una visión nocturna pero pesadillesca de escribir. Y, por ejemplo, en la literatura argentina, Ernesto Sábato ponía el asunto bastante en esos términos. Montaba su escena de escritura, él mismo la presentaba como habitada por fantasmas de la noche y tribulaciones y padecimientos que descargaba a través de la escritura. Yo si sufriera escribiendo simplemente no lo haría. O dicho al revés, lo hago porque me da placer. Creo que hay también casos, digo creo, pero la verdad es que los conozco, en los que el deseo está puesto muy fuertemente en un ideal de ser escritor, que es algo que puede llegar a atraer mucho. No ocurrió eso conmigo. Y alguien lo que desea es ser escritor, como cualquiera puede desear ser algo. Hay quienes, según parece, lo que desean ser es escritor. Y para eso hay que escribir, que no es lo mismo que hacer de la escritura misma el objeto de tu deseo. El objeto del deseo ahí parece ser escritor, figurar como escritor, poder presentarse como escritor, adquirir la condición social de escritor. Y el objeto de deseo es ese. La escritura es un instrumento para conseguir lo otro. No es mi caso. Mi deseo fue la escritura misma en el descubrimiento, ya en la infancia, de que disfrutaba al hacerlo. Y aún hoy, a más de medio siglo de distancia de ese niño, en el momento en que yo me siento a escribir algo, ¿cuál es el motivo de fondo por el cual estoy haciendo eso? ¿Qué me va a dar placer? ¿Qué siento deseo de hacerlo? No lo haría si eso no lo sintiera de ese modo. E é o sentido, né? O sentido da vida, no fim das contas, é sentir prazer ao fazer as coisas, né? En la vida en general, viste que es más difícil. Es bastante más Deveria ser, difícil. então, vamos Ojalá colocar uno assim. lo intenta lo más posible, pero estamos repletos de cosas que tenemos que hacer aunque no queremos o que tenemos que hacer aunque nos disguste. En algún momento, conversando con quienes escribían o mostraban disposición a escribir, cuando aparecía la variable del padecimiento o algo que se suele citar o mencionar cuando se habla de la angustia de la página en blanco, y generalmente uno desde la literatura en esa formulación escucha más que nada página en blanco, pero si uno escucha angustia, ¿cómo? ¿Hay angustia de por medio? Cuando en conversaciones o en intercambios alguien decía, me da mucha angustia la página en blanco, yo le decía, va, mi sugerencia modesta, en sugerencia, no lo hagas. La vida sola nos trae muchas angustias, necesariamente. Nuestros padres van a morir, no sé. Nos vamos a enamorar de una persona que no se va a enamorar de nosotros. La vida sola nos va a traer angustias. No nos agreguemos una. Si ubicarte frente a la página en blanco te da angustia, no lo hagas. Me parece que hay toda una idea de una mitología de todas maneras, que puede ir o por el lado de la ofrenda y del sacrificio, o algo que a mi manera de ver también está mitificado o idealizado, que es esa idealización de lo que se supone que es ser escritor. Para mí el soporte del asunto es la escritura y no ser escritor. El soporte o lo que me convoca es la escritura y que escribir me daba placer, lo descubrí ya en la infancia. De un modo tan sencillo como esto. Llegaba la hora en la escuela de matemática y yo no la pasaba demasiado bien, haciendo cuentas.
Y llegaba la hora de castellano, y en la hora de castellano o de literatura, el ejercicio era lo que se llama hacer una redacción, o también se dice composición tema, y yo me sentía feliz porque iba a ser algo que iba a disfrutar, que es escribir. Y era evidente, no necesitaba la escuela y la maestra diciendo, hoy vamos a hacer una composición para brindarme esa felicidad. Lo podía hacer cuando quisiera. Ojalá pudiésemos en la vida en general hacer eso más, pero con la literatura sí tenemos ese margen de maniobra. Con otras cosas de la vida no, las tenemos que hacer igual, nos guste o no. E intentamos que nos gusten, si no hay que soportarlo. Con la literatura no veo por qué, no veo por qué alguien se dedicaría a escribir si lo mortifica. Eu acho que só um escritor argentino tem maior prazer que tu, que é o César Aira. Então, né, pela produção tão grande, só ele, Ah, ele não deve ter o medo ou o pânico na frente da folha branca, né? mirá, es que probablemente estén conectadas las cosas porque si lo ponemos en esos términos, y yo lo pongo en esos términos porque así es como lo vivo, tampoco el objetivo es lograr una producción literaria considerable o numerosa. Yo más bien me encuentro con eso cuando me encuentro con la pila de libros y ustedes lo acaban de ver directamente. Tengo siempre como un efecto de poco de sorpresa, porque no, tampoco el propósito es sumar un libro más para que haya una producción literaria amplia o numerosa. El deseo de escritura es el deseo de cada vez. No, no aparece, ni en el comienzo no está la página en blanco como motivo de angustia que hay que superar, pero en el horizonte tampoco está la obra literaria que uno quiere lograr o reunir, porque no es ese el impulso inicial y no es ese tampoco el horizonte o el objetivo, porque también uno se encontraría escribiendo algo para lograr o para sumar algo más a la producción literaria. No funciona así, no funciona así para mí. Escribo porque tengo muchas ganas y porque cada palabra que voy poniendo en la hoja la disfruto. Y lo otro es lo mismo que yo decía de la condición de escritor. Es un efecto no buscado. Quiero decir, uno no escribe yo no escribo para ser escritor, escribo porque quiero, porque me gusta, porque me da placer. Hay un efecto, que es que eso me hace escritor. Cada libro lo escribo porque hay una idea temática, formal, narrativa, que genera en mí el deseo de escritura. El efecto de eso es que un libro se suma a una obra, pero el propósito o el impulso no es sumar un libro a la obra. No lo pienso en términos de obra, no lo pienso en términos de la condición de escritor como si eso fuese un título honorífico, no lo pienso en términos de carrera literaria. Cuando escucho la formulación carrera literaria, a mí por lo menos me resulta desconcertante. No sé qué significaría una carrera, a dónde hay que correr, por qué habría que correr en la literatura. El núcleo sigue siendo, en ese sentido, el del niño que hacía las composiciones en la escuela. Si una idea aparece y madura, el deseo de escribir es fuertísimo. Lo haría aunque no hubiese obra, lo haría aunque eso no derivara en ser escritor, lo haría porque en sí mismo es para mí un valor. Acho que em algum momento tu contaste que tu foste relator de futebol. Sí, Em português nós chamamos narrador. Então sí, tem essa claro. questão. Nós gostaríamos que tu contasse um pouco sobre essa experiência e como ela se relaciona com criar narradores na ficção. Mirá, en rigor, saben mucho. Bueno, yo hablo mucho. Yo lo que más hacía era comentar Comenta. y tuve que relatar también ocasionalmente, pero lo que yo hacía era relatar. Eh, eh, el razonamiento es siempre un poco el mismo porque también corresponde a lo que yo hacía porque me gustaba hacerlo. A mí el fútbol me gusta mucho, 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 disfruto mucho de ver fútbol. Y cuando era joven, ya no niño, pero cuando era niño quería ser futbolista. Eso sí, cuando
¿Qué quería hacer cuando yo era chico? Sí, claro, futbolista. Igual vieron que los chicos, si tienen trato con niños o se acuerdan de su propia infancia, uno dice muchas cosas cuando es chico de lo que quiere ser. É o momento mais livre que a gente pode criar, pode pensar naquilo que a gente Todo, quisesse. Tudo é possível, todo es né? posible. Querés ser bombero, querés Eu ser... queria ser bombeiro. ¿Viste? Hay un momento en que querés ser bombero, hay un momento que querés poder ser futbolista, hay un momento en que querés ser policía, hay un momento en que querés ser ladrón. Siempre digo, hay una edad en que te enterás de que se puede ser policía y ladrón a la vez. Claro que son muchas fantasías posibles y se disfruta de la fantasía misma. Yo no creo recordar haber tenido la fantasía de ser escritor, creo que no. Pero en relación al fútbol sí. Y ya no en la infancia, pero sí de joven, 15 años, 16 años, no pensaba en ser relator o comentarista, sí pensaba en la posibilidad del periodismo, no necesariamente deportivo, pero sí de periodismo. Y en medio de eso aparece un amigo de mi papá, con quien sigo teniendo trato, no con mi papá, que ya murió, con el amigo, que comentaba partidos de fútbol en un programa de radio, en una transmisión de fútbol. Y mi papá me dice, mira, te invita, ¿querés? ¿Te gustaría? Claro que me gustaría. Lo que hice, y lo hice desde los 17 años hasta los 23, 24. Bastantes que lo disfrutaba y a veces digo, ¿por qué dejé? Bueno, dejé porque terminaba la carrera, yo estudié la carrera de letras, empezaba a dar clase. Miren, en el fondo no es muy distinto, en el fondo no es muy distinto del niño de 5 años, porque yo dejé de hacer publicidades cuando empecé la escuela primaria. Hice a los 4 años, a los 5, a los 6 todavía hice publicidades, pero ya estaba en la escuela primaria. Y ya la exigencia de estudio no era la del jardín de infantes. Y en un momento dije, no, basta de propaganda, basta de publicidad, porque se me hace mucho junto con estudiar para la escuela. No está muy lejos de cómo y por qué en un momento dije, basta de la radio, basta de las... que es que el trabajo en la docencia me requería mucho tiempo y dije, bueno, es hora de dejar. No es tan distinta una decisión de la otra, aunque habían pasado 20 años. Pero lo disfruté mucho mientras lo hacía. Más que nada comentar, más que nada comentar, pero ocurrió dos, quizás tres veces que me acuerdo de alguna en particular que los partidos se jugaban todos a la misma hora, no como ahora se distribuyen viernes, sábado, domingo. En aquel momento había un partido el viernes, todos los demás eran el domingo. Entonces había una narración central y un periodista, bueno, en todos lados es igual, en cada cancha. Me pasó alguna vez que el partido en el que yo estaba, había habido incidentes, había habido problemas, se demoró y cuando todos los demás partidos habían terminado, el partido en el que yo estaba todavía se estaba jugando. Ahí me dijeron, relatá. Y algún otro también relaté porque estaba en la cancha, había ido... Estoy fingiendo que no me acuerdo bien, pero me acuerdo muy bien. Boca Independiente. Final de la Supercopa 1989, yo había ido a la cancha para ver el partido, no había transmisión. Pero me dijeron, ya que vas, lleva al equipo, lo enchufamos y pasás informes. Y después de los informes me dijeron, hay un espacio, relatá. Relaté. Eh, no es, tengo una relación mucho más intensa como oyente para el caso, más allá de lo que yo mismo hice, porque me gusta mucho escuchar los relatos y sobre todo los relatos radiales. Lamento que ahora con las transmisiones hay una costumbre, probablemente aquí también, poner bajo el volumen del televisor para ver las imágenes, pero escuchar la transmisión por radio. Hay delay. Hay delay, Sí. hay delay. En la Argentina hubo ahora un gran debate, quizás acá también durante el Mundial, porque según la calidad de transmisión que vos tengas, recibís unos, a veces, minutos después. Minuto. Con lo cual vos escuchás el grito de gol cuando en tu pantalla todavía no está pasando nada. Fue toda una cuestión y es toda una cuestión. Pero en Argentina, por ejemplo, es muy, muy, muy destacado un relator que es uruguayo, Víctor Hugo Morales, un relator uruguayo, pero que está en la Argentina desde hace muchos años y que es un brillantísimo relator de fútbol y gran periodista.
pero que quedó en un lugar de celebridad definitivo por cómo relató en radio el gol de Maradona a Inglaterra en 1986. Su relato es extraordinario, es realmente memorable. Es en una antología de narraciones argentinas. Esa grabación tiene que estar, es muy extraordinaria. Si uno quiere comparar con la narración literaria, yo marcaría por lo pronto rápidamente dos diferencias sustanciales. Una es que el relato deportivo conserva, se mantiene netamente y no podría ser, no podría no ser así. En la tradición del género épico, que es un género que en la literatura se fue perdiendo. La gran narrativa literaria del siglo XX es la narrativa del final de la épica. Todavía tenemos, no estoy pensando solo en la tradición épica, el poema del mío Cid o la gran tradición épica medieval incluso, sino que todavía la literatura del siglo XIX, todavía en el romanticismo, uno puede todavía encontrar héroes y aventuras y eso todavía está ahí. Stevenson todavía eso está ahí. Y es más que nada en el siglo XX, como se suele establecer en la relación entre el Ulises de Joyce y su relación con la Odisea, que es en el arco amplio que va de la Odisea al Ulises, es la plenitud de una épica narrativa a la imposibilidad de esa épica. Pensar que la literatura en el siglo XIX, la narrativa literaria en el siglo XIX, asumió y afrontó la imposibilidad de una épica, mientras que el relato deportivo la conserva, y no solo la conserva, probablemente ninguna narración, ni siquiera las narraciones de guerra actuales, por lo miserable, las guerras siempre han sido terribles. Las guerras siempre son cruentas y dolorosas, pero hay cada vez menos épicas las guerras. Las guerras con épica no dejaban de ser dolorosas, terribles, plagadas de sangre y de muerte, pero todavía admitían hazañas y heroísmos, mientras que las guerras de un tiempo a esta parte son guerras, sí, Burocrático. sí, sí, no menos bestiales, no Sí. menos feroces, pero ya mucho más difícil pensar en hazañas y en héroes. No digo que yo eche eso de menos, estoy describiendo un estado de Sí. cosas. Con lo cual, las posibilidades de una narración épica y las posibilidades de una narración épica nacional, porque hay distintas formas de la épica. Hay épicas revolucionarias, hay épicas políticas. Las épicas nacionales, las narraciones épicas nacionales se han desplazado al deporte. Es muy difícil pensar, incluso los logros que un país pueda tener, que los tenga, es difícil que eso tenga actualmente una articulación narrativa del tenor épico de la, no sé, la Eneida, por ir muy atrás. Pero sin ir muy atrás, las historias nacionales de nuestros países, las historias fundacionales, conservaban esa dimensión épica de maneras diferentes, pero porque son diferentes los procesos históricos y son diferentes los héroes. Yo estudié eso porque hice el doctorado sobre eso. Este Sí. libro, que se llama Narrar a San Martín, tiene que ver con eso y en algún momento, si no recuerdo mal, hice la comparación con la figura de Tiradentes en Brasil. Los héroes fundacionales, San Martín en la Argentina, Tiradentes en Brasil, esos héroes se narran desde la historia con una intensidad épica que hoy difícilmente encontremos en otra parte que en el relato deportivo. Insisto, no digo que sea algo para lamentar, quizás haya algo para celebrar, ¿eh? Que la épica ya iba a parar ahí, donde en definitiva nadie mata y nadie muere. Pero creo que hay una diferencia sustancial que tiene que ver con el tiempo y con la repentización. El relato deportivo es dificilísimo porque es inmediato. Es inmediato, hay que narrar mientras los hechos ocurren, lo cual le da más mérito al relato de Víctor Hugo Morales cuando relata el gol de Maradona a Inglaterra, aunque se puede pensar que algunas fórmulas él ya las podía tener Un pensadas. recurso mnemónico, alguna cosa Sí, así. seguramente sí, pero también hay algo de la espontaneidad, primero de la inmediatez. La literatura
tal como yo la pienso y tal como yo la entiendo. La literatura es ante todo mediación, la mediación de las formas, la mediación del lenguaje mismo. El lenguaje mismo es mediación. Y a diferencia de otros usos del lenguaje, el de la vida cotidiana por lo pronto, que es que esa mediación hay que acortarla lo más posible o hay que disminuirla o hay que tratar de ni registrarla. En la literatura el movimiento es exactamente lo opuesto, es tener todo el tiempo la evidencia de que hay lenguaje de por medio. En el mundo de la vida, que es donde estamos ahora, si yo señalo esa silla y digo silla, eh, la idea es que la palabra lleve a la cosa, que la palabra no exista sino para designar la cosa. Mientras que en la literatura el movimiento no es ese, la palabra existe ante todo como palabra. Y claro que remite a las cosas, y claro que o remite a ideas, o remite a un mundo, o remite a una realidad que se está contando, pero las palabras no están ahí solo para designar o para decir, están para existir como palabras en la literatura. Por lo tanto, que haya palabras de por medio en la literatura es definitorio, por eso decía, es ante todo mediación, porque entre lo que leemos y el mundo sobre el que leemos, la mediación de las palabras lo decide todo. La percepción de que hay palabras de por medio es parte de la experiencia de la lectura literaria. El relato deportivo no tiene eso y al mismo tiempo no tiene la mediación del tiempo. No hay tiempo. Hay que contar a la vez. Víctor Hugo Morales, cuando relata ese gol de Maradona, dice en un momento, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Genial. Porque Si pensó antes, la imagen ya es ya buena es y si no buena, pensó antes, genial. porque además la dice desde la emoción. Sí. Uno hay que ver qué le pasa a cada uno mientras escribe y qué le pasa con lo que está escribiendo, pero un escritor de textos cómicos no hace falta que se ría con lo que está escribiendo. El asunto es que se ría el lector. Sí. Y un texto emotivo no necesita que el escritor se emocione mientras escribe. El asunto es que se emocione el lector. El relator se emociona y dice lo que dice desde la emoción. Y a la vez es una imagen brillante que aunque la tuviera pensada, hay algo en el movimiento de Maradona en ese gol que tiene algo del barrilete cuando sube. Sí. El movimiento del barrilete cuando lo va subiendo, que va haciendo una especie de movimiento sinuoso, no sube recto. E ele assimilou essa imagem Sí, sí. traduziu isso. Define muy bien cómo fue esa jugada, con lo cual más allá de si lo tenía la figura pensada de antes o no, fue exacta como figura, como metáfora del movimiento de esa jugada. Y la idea de que Maradona era muy argentino y a la vez de otro mundo, de otro mundo. Algún jugador compañero de él dijo, este es un extraterrestre. Entonces, que eso haya, yo me dedico a la literatura, ojalá si yo pudiese dar con imágenes así, sí, pero necesito tiempo. Hay trabajo. Hay trabajo y hay tiempo que son los tantos momentos en la escritura en el que uno con la lapicera en la mano y el cuaderno abierto para a buscar las palabras. El relator deportivo las tiene que encontrar al instante. Es mucho más difícil en ese sentido. Comentáriozinho sobre o épico narrativo do esporte é que Riquelme não é Riquelme, é a nação bosteira, é a nação Sí, louca. Messi não é Messi, é Argentina, é a nação argentina, então hay algo que uno, a partir de la literatura, pero ya hacia afuera de la literatura, hay un movimiento que uno puede hacer, o que uno hace de hecho por hacer crítica literaria o analizar textos. Uno puede reconocer eso en muchos críticos, pero por ejemplo en Roland Barthes, Roland Barthes, para que vean que sí sé decirlo bien, pero elijo decir Roland Barthes por comodidad, se puede ver muy bien que es la posibilidad de tener una mirada que aborde al mismo tiempo lo que algo es y lo que significa.
Claro que cuando leemos literatura no hacemos sino eso, pero esa práctica de lectura puede desplazarse a textos no literarios y a objetos e incluso escenas, en el sentido que uno dice, uno lee un objeto, uno lee una escena. Sí, me entusiasmó siempre ver que los futbolistas o los periodistas deportivos hablan de leer una jugada. La idea de que ahí también puede haber una lectura. Esa práctica de lectura puede involucrar también esta posibilidad de decir qué es, qué significa. Preguntar por la significación. Entonces, efectivamente, Messi es Messi. ¿Qué significa? Riquelme es Riquelme. ¿Qué significa? Entonces, la pregunta por la significación es lo que habilita al mismo tiempo algo que llamaremos crítica cultural o qué sé yo. Leer, leer. Adiantaste então uma pergunta aqui que eu vou entrar nessa seara. Porque em Narrar San Martín há uma análise de como se contou a história do Libertador até que ela alcançasse o objetivo de torná-lo padre de la pátria. Ujú. Símbolo máximo da Argentina e da argentinidade que todos nós conhecemos. Em Billiken aparece A imagem do San Martín, né, no Martini, fundo, né? Coan ao lado e Ah, tudo isso, como nós já sabemos, né? Já em Argentinos a las Cosas, se percebe um movimento contrário, ou seja, olhar para as coisas e perceber nelas a argentinidade, ou ler essa argentinidade nas coisas. Então, gostaria que falasse um pouco, principalmente sobre o Argentinos a las Cosas, ou o próprio Narrar de San Martín, que é o processo contrário, né? São dois movimentos. sí, me parece una gran observación. Como precipitado que soy, como apurado que soy, en parte respondí en cuanto a argentinos a las cosas, que es abordar cosas para indagar en su significación. Eh, la idea de otra manera de pensar o una manera determinada de pensar lo argentino o una identidad nacional en términos más generales y en rigor cualquier identidad. Pero en este caso sería no cualquier identidad, sino una identidad nacional, no cualquier identidad nacional, sino específicamente la identidad argentina, que en la medida en que uno no la concibe, yo no la concibo como ninguna esencia, la argentinidad dicha en términos de trascendencia no existe, no existe, no hay esencia de lo argentino, no hay nada que defina de por sí una especie de plenitud absoluta de lo argentino, porque ni lo argentino ni ninguna otra identidad responde a una premisa de plenitud absoluta para mí. No soy nacionalista, pero además no solo porque no soy nacionalista respecto de ninguna identidad, me inclino a pensarla en términos de valores trascendentes o fundamentos trascendentes, es decir, esencias, y por lo tanto la presunción de que ahí hay un absoluto estable y definitivo. No pienso así la identidad. Pienso las identidades, todas las identidades transcurriendo, con líneas de continuidad, claro que sí, si no, no habría identidad. Con formas de permanencia, claro que sí, si no, no habría identidad. Pero no una permanencia absoluta, no la fijeza de lo definitivo, no lo definitivo como esencia. Lo argentino no está ni en la pampeana, ni la llanura pampeana, ni en el gaucho, ni en el tango, ni en ningún lado, sino más bien en muchos lados que se dispersan, se conectan. La figura muy de Benjamin, muy benjaminiana, de constelaciones. La idea de una figura que nunca se cierra en un todo, de la que siempre algo se puede desprender o en la que siempre algo se puede agregar. Pensar una identidad de ese modo, dado que una constelación define una figura reconocible, no es disgregación y dispersión, hay una figura reconocible, pero esa figura puede transformarse permaneciendo. Si se convierte completamente en otra, ya no es esa figura. Pero esa figura que existe no está cerrada, no es definitiva, no compone un todo. Y eso permite, o me permitió, en el caso de Argentinos a las Cosas, leer huellas de lo argentino, no esencias, no definiciones de lo argentino, huellas que aparecen en determinadas cosas y premeditadamente cosas o lugares o figuras. El libro tiene 25 capítulos que son 25 cosas
o lugares o figuras donde creo que se puede leer una significación de lo argentino. Cuando uno dice, ¿qué es? Una plaza, pero por tal o cual razón, esa plaza significa argentinidad. ¿Qué es tal cosa? El ancla de un barco. ¿Qué es? Un ancla, pero por determinadas circunstancias históricas significa argentinidad. Y así en cada uno de los capítulos, sin que ninguno de esos objetos o lugares sean típicos. Que uno diga, bueno, lo argentino es el mate. No, cualquiera, como las estrellas de una constelación, cualquiera de esos capítulos podría quitarse y seguiría siendo un libro sobre lo argentino y podrían agregarse otros capítulos con otras cosas también pertinentes. No establecí un cuerpo que defina la argentinidad, es decir, con estos 25 elementos tenemos lo argentino. Son 25 elementos que funcionan como huellas en las que leer fragmentariamente expresiones de lo argentino sin que eso se cierre en ninguna totalidad y se cierre en ningún absoluto. Yo creo que se podría pensar, pero lo estoy pensando ahora, a partir de la pregunta, en un arco entre narrar a San Martín y Argentinos a las cosas. Si Argentinos a las cosas es un libro en el que pongo el foco, como digo, en ciertas cosas que permiten ser leídas como expresión de lo argentino. Insisto y subrayo, sin tipicidad, sin que sean típicas, porque lo típico se acercaría mucho a una esencialización. Quizás el punto de partida fue, ¿y eso cómo se hizo? ¿Y eso cómo se produjo? Esa maquinaria narrativa que después va a prodigar huellas, distintas huellas posibles, tuvo su momento fundacional. Tuvo su momento fundacional, por lo menos en dos sentidos, en muchos, pero por lo pronto en estos dos. Héroes fundacionales, no los distintos héroes de la patria que existen a lo largo de la historia, los héroes fundacionales. Y los textos fundacionales de ese monumento narrativo de una identidad nacional que es la historia nacional, que tiene también sus textos fundacionales. Las dos referencias o dos de las referencias en el libro Narrar San Martín son San Martín como padre, es decir, héroe fundador, y la historia de San Martín escrita por Bartolomé Mitre, que es a la vez un texto fundacional para la historia argentina. Que es decir, yo lo veo no tanto como contradictorios, diría, sino como distintos y en algún sentido opuestos, pero complementarios. Es como tomar un punto de partida y un punto de llegada. El punto de llegada no es un punto de llegada, son distintos puntos de llegada, posibles e intercambiables, pero que son derivación de un punto de partida, que es el punto de partida fundacional, que tiene algo también de mito. Lo captó para variar brillantemente Borges en el poema Fundación Mitológica de Buenos Aires, ya no de la nación, pero sí de la ciudad, que también da una clave de identidad posible, que somos los porteños, los que somos de Buenos Aires. Cuando Borges dice, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire, porque define muy bien el efecto eh, mitologizante de la fundación, que es que algo que empieza en un momento determinado parezca haber existido desde siempre, a la vez, a la vez. Sabemos que históricamente se fundó en un momento dado, y el efecto de esa fundación es que eso que se funda parece haber existido desde siempre. Entonces sí hay un traspaso de la historia a una dimensión mitológica, que es el desde siempre de la fundación y el destino como expresión de futuro. La idea no de que hay un futuro posible, hay un destino. Entonces se esencializa el origen y se esencializa el futuro. Ahí es donde yo veo una complementariedad, porque analizar las estrategias de esencialización, que es lo que hago en Narrar a San Martín, es despegarse de la esencialización. Si analizas cómo se hizo, estás despegándote de la premisa de la esencia. La esencia es un efecto narrativo, por lo tanto no la asumís como esencia. Y si los objetos a los que vas a parar en Argentinos a las cosas no son esencias de lo argentino, sino huellas posibles, yo veo eso como algo complementario. Nada de esto supone ninguno de los juegos posmodernos
o al menos llamados posmodernos en los años 90, o cierta radicalización del constructivismo que llevaba a postular incluso una especie de anulación de la realidad empírica. Nada existe, Eh, todo es... eh, Todo es sí existe, sí existe. Buenos Aires existe. San Martín existió. El cruce de Tiradentes existió. Entonces, la idea de la construcción no tiene que ver con un absoluto que postule o pretenda la inexistencia de una realidad material. No supone una especie de, ¿cómo decir?, abuso de la ficcionalidad. Abuso en el sentido que se expande la ficción hasta suponer que todo es ficción. No, la historia de San Martín, de Bartolomé Mitre, por poner la referencia que acabo de hacer, no es un texto de ficción, es un texto de historia. Y a diferencia de la relación, las relaciones que las ficciones establecen con la realidad, un texto de historia establece una relación completamente diferente. Y, y con el pacto de lectura que establece hay una relación con la verdad del mundo completamente diferente. Entonces, ni es todo ficción, ni se postula ninguna inexistencia de la realidad del mundo. San Martín existió y vivió la vida que vivió. Eso habilita la posibilidad del heroísmo y convertir esa figura real en padre de la patria. Bueno, eso ya requiere una construcción narrativa y simbólica. Porque ha habido otras figuras también muy meritorias. Creo que lo pongo en el libro, ya no me lo acuerdo tanto porque pasaron muchos años. Pero San Martín, junto con Manuel Belgrano, que es otra figura análoga o parangonable, son héroes de guerra. Y en la historia argentina hubo otras figuras también decisivas para la revolución y para la independencia, que no estuvieron tan ligados a la guerra como a la dimensión ideológica y política. Son héroes también, o si van a Buenos Aires yo les voy a decir, este nombre de calle es por este, eh, con lo cual uno puede decir, y no es un contrafáctico, es un análisis de estrategias narrativas en relación con la identidad, cómo y por qué hacer de los distintos héroes disponibles, de las distintas formas de intervención política, elegir a los héroes militares como padres de la patria. ¿Qué habría pasado si el ideólogo revolucionario que inició en 1810 la ruptura con España, qué pasa si la historia hubiese colocado en el lugar de padre fundador al ideólogo de la revolución? No al héroe de la guerra, que habría sido de todas maneras un héroe. Creo que se entiende. En la realidad existieron los héroes de guerra, pero en la realidad existieron también los ideólogos revolucionarios. Es casi ¿Con cuál de ellos se construye un padre de la patria? ¿Y por qué? Facundo Martín Fierro sería esta Sí, idea, Borges de sería... vuelta. Borges de vuelta, porque es Borges el que dice el problema en Argentina, bueno, el problema no, porque eso supondría que hay uno solo, y hay muchos. Pero uno de los problemas en Argentina fue haber elegido como clásico, en realidad Borges lo solía hacer, exagera un poco, Sí. porque clásicos literarios son los dos. Pero cuando él dice Sarmiento con Facundo y no el Martín Fierro y la Gauchesca, también tiene que ver con esto, que es, los textos existen, los gauchos existen, Facundo Quiroga existió, ¿qué carga de significación se pone en cada uno de ellos? Y es otra vez, volvemos a eso, lo que algo es y la significación que tiene o la significación que se le asigna. Narrar algo es asignarle una significación. Entonces, lo que existió, y existió realmente, y es una realidad histórica, material, empírica, existió objetivamente. Pero la dimensión simbólica de la identidad, las narraciones de lo argentino, ya son una producción de significación. Entonces, cruzar la cordillera de los Andes con un ejército es una hazaña real. San Martín lo hizo. Vencer en los campos de batalla a los españoles son hechos reales y son méritos reales. La figura del padre de la patria es una construcción simbólica, porque alguien puede ser un gran héroe militar, un gran héroe de la independencia y no asignarle el carácter fundacional de la figura del padre de la patria.
Porque además eso claro que tiene una consecuencia ideológica y política, que es pensar a una patria que se fundó en la guerra, no en la revolución política, sino en la guerra. O el inspirador de la Constitución Nacional, un hombre de leyes, ¿qué habría implicado? Que también existió, fue tan real como San Martín. ¿Qué hubiese supuesto, qué hubiese implicado, qué consecuencias habría tenido? Que la construcción de significación padre fundador se le asignara al que inspiró la Constitución Nacional, un país fundado en leyes. George Washington. Sí, en Estados Unidos es distinto. No digo, es distinto. No es que vamos a... Pero es distinto. Porque, porque lo asignan a un conjunto de padres fundadores. Y en ese conjunto aparece en la guerra, claro que sí, porque todos nuestros países se fundaron en guerras anticoloniales. Pero además de la guerra, la propia condición de George Washington, que fue quien condujo la guerra contra el Imperio Británico, contra la colonia, pero también el primer presidente. O sea, es una figura militar, pero también política. Esa condición en la Argentina San Martín no la tuvo fuera del país. Eh, Entre los padres fundacionales en Estados Unidos está también Jefferson, está también Franklin. Entonces está la guerra, está la política, está la ley, está la ciencia. Al ampliar la noción de padres fundacionales, se amplía la concepción de cuáles son los fundamentos de ese país que se constituye. Elegir un héroe militar y que el padre de la patria sea el héroe militar es asignarle a la dimensión de la guerra una prioridad en el imaginario de una identidad y eso tiene consecuencias políticas muy concretas. Tiradentes yo sé que es diferente porque leía Murilo de Carvalho y estudié esos textos para ver qué componentes distintos hay ahí y a veces el juego entre lo que empíricamente es y la significación posible viene dada por lo pronto y por ejemplo por la semejanza física entre Tiradentes y Jesucristo. Igual también alguien podría haber dicho, esa semejanza podría haber quedado nada, podría haber sido dejada de lado, pero existió realmente y fue una herramienta de significación para hacer de Tiradentes el héroe que es. Essa trama toda, no fim das contas, o que a gente tem, começa por ali a civilização e a barbárie, né? Essa dicotomia também que marca, né, toda essa, digamos, esse percurso histórico, né? Mas o que é a base disso tudo é a guerra, é a barbárie e a busca pela civilização que em algum momento se estabelece por diferentes Sí, caminhos, né? Mas é... completamente en Argentina, en todos nuestros países. No estaba pensando en América o en América Latina, pero Benjamin no era ni brasileño ni argentino. Vuelvo a Benjamin. Cuando Benjamin dice no hay documento de cultura que no sea también un documento de barbarie, está complejizando esta distribución que se quiere limpia, donde la barbarie es siempre barbarie y solo barbarie, y la civilización es siempre civilización y solo civilización, y el modo en que Benjamin plantea un entrecruzamiento en una clave diferente, en el sentido de que la barbarie que le tocó vivir a él, que fue el avance del fascismo y el nazismo, era un judío alemán que de hecho termina suicidándose bajo las condiciones que ya lo agobiaban. Eh, Efectivamente, esa forma extrema de barbarie conocida por la humanidad en ese tiempo. Benjamin murió en el año 40, pero leyó muy bien lo que pasaba y lo que pasaría. Esa expresión mayúscula de la barbarie en la historia de la humanidad fue emprendida con métodos perfectamente civilizados, metódicos, racionales. La ciencia y la tecnología estuvo de por medio para producir la barbarie total. Y Benjamin eso lo detecta extraordinariamente bien, con lo cual es interesante cómo es que funcionan civilización y barbarie en nuestras culturas. Funcionan fallando, y lo interesante es que fallan. En el caso argentino, el texto fundacional para esto es Facundo Sarmiento, 1845. Ya hay quien analizó esto. Noé Gittrick, por ejemplo, es un crítico que analizó este aspecto en Facundo de Sarmiento, que es cuándo y cómo la dicotomía empieza a fallar. Y empieza a fallar
en el texto mismo, no es decir, el texto propone esto y miremos, en esto falla, acá falla, en la gauchesca falla. No, en el texto mismo, lo que pretende ser un reparto claro y contundente de categorías perfectamente diferenciadas, se le empieza a complicar. Como Sarmiento era un gran escritor y un intelectual de una enorme inteligencia, tiene que resolver el problema que le surge, lo advierte, lo sabe y comienza a maniobrar, y las maniobras son mucho más interesantes para resolver ese problema que no termina de resolver porque es insoluble. Es mucho más interesante que pensar que civilización y barbarie están perfectamente definidos y son dos absolutos. De hecho, Sarmiento se encuentra con toda la explicación de por qué Europa es la civilización y el modelo de civilización, pero en Europa está España. Y España, para ese momento de la historia argentina, ¿qué significaba? La dominación colonial, la monarquía para estos republicanos, la Iglesia Católica para estos liberales. Desde el punto de vista de un liberal republicano revolucionario, la corona, la colonia, la religión eran barbarie, pero España está en Europa y Estados Unidos está en América. América, la vastedad, la extensión del territorio, las poblaciones primitivas, diría Sarmiento, los salvajes, diría Sarmiento, y sin embargo, Estados Unidos está en América y es referencia de civilización. Bueno, las ciudades son espacios de civilización, la misma etimología latina lo dice, pero Sarmiento se encuentra con que Rosas, que es en la historia argentina, para una mirada como la de Sarmiento, la representación misma de la barbarie absoluta, está en la ciudad, domina la ciudad, está en Buenos Aires. ¿Cómo el foco de la civilización, Buenos Aires, aloja al monstruo de la barbarie, Rosas? Entonces, en distintos momentos y distintas maneras, la dicotomía empieza a fallar. Y lo fabuloso y lo interesante es que falla. Y la leemos y la seguimos leyendo y pensando, ¿por qué falla? Falaste em barbárie e aí a violência é sinônimo muitas vezes, né? E aí, no teu texto, Las Fronteras de la Muerte, sobre El Matadero de Esteban Echeverría, tu te propões a dissecar como Echeverría narrava a violência no período rosista. Então, enxergamos na tua obra também essa busca por narrar a violência. Duas vezes junho, digamos, uma maneira, uma preocupação. A preocupação de a abertura é como narrar aquilo e esse desprendimento, um apagamento da própria violência em si, uma espécie assim de como fazer isso burocraticamente. Claro. E aí a gente remete aos campos de concentração, Eichmann e tudo que a gente já sabe, né? E Segundos Afuera, em português Segundos Fora, também é uma narrativa. Como narrar essa violência, né? Então eu gostaria que tu nos falasse um pouco desse tratamento da violência nos teus livros, porque parte do ensaio sobre El Matadero, que é o livro fundacional, Sim, de algum modo, e que é violência pura, e perpassa toda a literatura argentina, até dentro do Facundo, de maneira escondida, por assim dizer. Vuelvo a agradecer mucho la pregunta en el sentido que me permite pensar conexiones entre distintos textos que yo he escrito, que yo no había pensado. Bueno, porque yo no estoy pensando los textos que yo mismo escribo, excepto cuando me preguntan, así que agradezco mucho porque veo esas conexiones. Que por lo pronto ajustaría lo siguiente, la violencia no siempre es barbarie. La violencia no siempre es barbarie. Y esto ya en Facundo de Sarmiento se ve. La barbarie se va a contrarrestar. Ya en Facundo de Sarmiento, 1845, esto se ve, que es que la violencia de la barbarie se va a contrarrestar con violencia, con otra violencia. Entonces, violencia no implica barbarie. Y lo que se presenta y lo que se declara como progreso de la civilización no es en rigor exactamente la eliminación de la violencia, sino la posibilidad de regularla. Hay violencia también, hay violencia civilizada. Entonces, civilización y barbarie quisiera presentarse como
Civilización, dos puntos, racionalidad, método, equilibrio, argumentación, etcétera. Razón, básicamente. Barbarie, dos puntos, violencia. Pero lo dijimos recién, reaparece la idea. Lo fabuloso de la dicotomía es que falla. Funciona y al mismo tiempo falla. ¿Y en qué falla? En, por lo menos, dos aspectos podríamos entrecruzar. La violencia metódica no es barbarie. El propósito de la civilización con la barbarie respecto de la barbarie, no es eliminar esa violencia, es civilizarla, es decir, es volverla regulable, volverla manejable, volverla metódica. La civilización no suprime la violencia desbordada, suprime la violencia eh, sin regulación. Dos cruces, San Martín. Preparar un ejército es tomar la violencia existente y civilizarla, o sea, darle regularidad sujeta a método. Hay un episodio en Martín Fierro de José Hernández que me resultó decisivo cuando volví a leer ese texto central de la gauchesca nacional, en clave de violencia, que es el momento en el que, sí es ahí, asisten, cuando Fierro y Cruz van a estar a vivir entre indios, asisten a la preparación de un malón. El malón sabrán es el ataque de los indios, es decir, la violencia de la barbarie consumada, los malones de los indios. Descubren que eso que veían como violencia caótica, se preparaban. Es decir, donde ellos veían caos, lo que había era otro orden. Preparaban los malones. Entonces, la civilización no es la ausencia de la violencia, es la violencia regularizada. Pero también ocurre que la barbarie no es puro caos, tiene también su regularidad. Estamos hablando de los clásicos de la literatura argentina. Mencioné Martín Fierro, lo que pasa en El Matadero bajo el Estado rosista, porque el Estado es eso, es la institución que regulariza la violencia, no la institución que la suprime. La famosa y muy citada, razonablemente citada, definición de Max Weber del monopolio de la violencia legítima indica esto: el Estado no está ahí para suprimir la violencia, sino para monopolizarla y monopolizarla en términos legítimos. Y esa legitimidad tiene que ver con una violencia regulada y controlada. Entonces, violencia no implica barbarie. La civilización lo que hace con la violencia es tomarla para regularizarla. El escándalo político del matadero de Echeverría es que el Estado, en vez de regular la violencia, refuerza su descontrol. La violencia en el matadero es una violencia que está fuera del control, bajo el amparo del Estado, cuando la función del Estado es controlar. Insisto, y controlar no implica suprimir. En parte la suprime y en parte la incorpora y la utiliza. En ese punto y siguiendo esta línea, ya no llamamos razón, civilización igual razón, barbarie igual violencia, sino qué pasa con la violencia en un caso y en el otro. Sí, la regularización de la violencia no puede pensar que se vuelve espectáculo en el boxeo. El boxeo es la mostración, pero la mostración en el sentido de un espectáculo de cómo la violencia puede regularse. Es decir, delimitarse en tiempo y espacio. No puede haber pelea fuera del ring, no puede haber pelea cuando suena la campana, antes de que suene o después de que sonó. Y es una violencia sujeta a reglas. Por eso a los de mi edad nos pone un poco nerviosos el kickboxing. Porque uno dice, uno ve infracción todo el tiempo, ¿no? Lo pateó. Y aún ahí hay reglas. Aún ahí hay reglas. Hay cosas que no se pueden hacer. En el boxeo tradicional, mucho más. Debajo del cinturón no se puede pegar, solo se puede pegar con los puños, no se puede pegar en la nuca. Hay reglas. ¿Por qué no pensar que el verdadero espectáculo es la violencia sujeta a reglas, no la violencia como tal? Que son las reglas con el poder de regular la violencia lo que está siendo exhibido. Y creo que hay un hilo efectivamente que puede llevar a 2 veces junio.
de una manera dramática sin dudas en relación con la tortura, que es un grado, otra vez, extremo de la violencia, porque es la aplicación más brutal, más terrible del dolor, de hacer sufrir a un cuerpo, pero no es nunca una violencia desatada, no es nunca una violencia controlada, es siempre y necesariamente una violencia perfectamente administrada y administrada con criterios científicos. Por eso aparece el 2 de junio una figura que en realidad retomo de una novela anterior que se llama Villa, de Luis Guzmán, donde ya aparece esta figura, el médico de la tortura. Si la tortura fuese solo daño y destrucción, no haría falta un médico. Hace falta un médico como sujeto de la razón científica para regular esa violencia, Por um limite. poner un límite que no es humano, es práctico. No es humanitario, quiero decir. No es humanitario, es humano, pero no es humanitario. No tiene que ver con la piedad. Tiene que ver con la necesidad práctica de que el torturado, que es ante todo, y no solo ante todo, exclusivamente una fuente de información, Informante. no muera. No Isso é muera. mais assustador, né? Hum, Mais assustador nesse sentido, né? sí. Ah, fazemos a do informe. Aham. Quanto Teve tempo uma- temos? Não, Poco, aí- porque ya la que se asomó era mi mujer, que ya nos deben venir a... Assim. Poneme Não, pausa un sim, segundo. sim. Es una pregunta fascinante para mí y muy difícil para mí. Só Marvin, o existe teu Buenos livro Aires. Ciências Morais No foi quiero adaptado decir para o eso. cinema. Eu gostaria de ouvir umas palavras tuas sobre esse No quiero tema decir da eso, pero por eso adaptação no pela estoy tua diciendo nada, linguagem porque e si sobre digo algo, dessa primero voy a obra em decir particular. eso. O que tu podes dizer do resultado final dela? O que Porque tu acha que sí, se además pode falar desse los processo de porteños construção ou tenemos reconstrução algún artística defecto a probablemente partir y de uma uno obra es esta produzida especie em de uma linguagem ou gênero fascinación demasiado distintos? absoluta con Buenos Aires. Y hay algo que ocurre muy injustamente en la Argentina, que es pensar que la Argentina entera está representada por Buenos Aires. Y claro que no es así. Una ciudad, naturalmente, es Buenos Aires, como para Benjamin era Berlín, la ciudad de la que uno es. Entendiendo además la ciudad de la que uno es como la ciudad en la que uno pasó la infancia, si uno toma el criterio de Benjamin. En mi caso, de todos modos, ocurre además que yo tengo ya casi 60 años y viví toda mi vida en Buenos Aires. No he hecho experiencias de estar un año en otro lado, 6 meses en otro, ni 3 meses en otro lado, a lo sumo un mes, toda la vida en Buenos Aires. Pero además, a la manera de Benjamin, uno diría, mi infancia está ahí y es de donde uno dice, yo soy porteño, soy de Buenos Aires. Pero no quiero rehuir el desafío de pensar en 4 coordenadas y agregaría Rosario, que es otra ciudad argentina, de la provincia de Santa Fe, que me encanta. El chiste, que es casi Buenos Aires. Bueno, es que las cosas que pienso y no digo son las que vos te das cuenta de que estoy pensando y las decís. Porque me- lo que Rosario me fascina por muchísimas cosas, pero por lo pronto es cierto que está esto de por medio, que es, si Buenos Aires no hubiese crecido tanto, si no tuviese aspectos ligados a no solo a la desmesura, sino a su condición de capital. Rosario no es ni siquiera la capital de la provincia de Santa Fe, es Santa Fe. Eh, si Buenos Aires no tuviese, Buenos Aires tiene la potencia de la centralidad, pero también tiene el peso de la centralidad y también tiene la sobrecarga de la centralidad. Histórica, política, demográfica, económica, administrativa. Si la pudiésemos aliviar de eso, quizás uno podría pensar en una ciudad como Rosario, que además tiene una relación mucho más cordial con su río, el río Paraná, que es mi río favorito en el mundo, eh,
Buenos Aires es muy reconociblemente una ciudad que prescinde del río al lado del cual está. Rosario es una ciudad especialmente vinculada con el río al lado del cual está. Entonces creo que sí, de hecho les confieso, mi mujer anda por aquí porque es algo que le suelo decir, si un día hay que exiliarse, nos vamos a Rosario. Pero porque uno podría decir como porteño, veo que ahí podría estar no tan lejos, no tan distinto. La segunda coordenada que agregaría es París, pero como coordenada imaginaria, otra vez, por lo que París significa. Y por lo que París significa para el imaginario de Buenos Aires. Porque Buenos Aires, siendo lo que es una ciudad latinoamericana, se imagina como ciudad europea. Se imagina, se proyecta y Buenos Aires se siente, esto tiene claro que ver con aspectos empíricos reales de su historia y de la historia de su población, pero también con utopías, imaginarios, significaciones. Buenos Aires se siente más ligada a París que a La Paz, Bolivia o a Porto Alegre, Río Grande. Se siente, se imagina más vinculada a París. Entonces esa vinculación imaginaria que me interesa sobre todo porque falla, volviendo a la falla. Recuerdo algo que dijo en algún momento Beatriz Arlo, la gran crítica literaria y cultural. Dijo, no conozco a nadie que vea a Buenos Aires parecida a París y haya estado en París. Perfeito, né? Que uma ideia maravilhosa. También es verdad que uno conoce París sin haber estado, pero la fuerza de lo imaginario puede pesar más y se nota todavía más en decir, es un deseo, es un deseo. O como a veces leo en un cuento de Cortázar, que como saben vivió muchos años en París y murió en París y está enterrado en París. Hay un cuento de Cortázar que se llama El otro cielo, que puede leerse en esta clave. París es un sueño de Buenos Aires, o cuando Buenos Aires se sueña a sí misma, se sueña a París. Así que tendríamos Buenos Aires, Rosario, París y tengo que pensar la cuarta ciudad, no lo sé. En Porto Alegre estamos de espaldas al río, nos parecemos un poquito a Rosario, un poquito a Montevideo Sí. y tenemos toda la dicotomía de gaucho y urbano y todo. Mira, ya que la nombraste, ¿por qué no Montevideo? Sí. ¿Por qué no Montevideo? Que es también un imaginario, pero esto también por razones históricas. Sobre esto escribí alguna vez, que es el cruce a Montevideo, el cruce a Uruguay. En la literatura argentina, no solo escribí yo, hay otros textos también, empezando por Echeverría. Y Borges también. Claro, todo lo que podamos decir sobre el imaginario argentino va a estar en Borges porque lo entendió muy bien, lo pensó muy bien y lo escribió muy bien. Toda la generación del 37 en época de Rosas, no toda, Sarmiento cruzó a Chile, pero Sarmiento era sanjuanino. San Juan es una provincia que está sobre la cordillera de los Andes, pasa a Chile. Desde Buenos Aires el exilio es a Montevideo. Y hablando de fundaciones, funda un imaginario de hacia dónde se sale cuando se sale, a Montevideo. Entonces, la idea de que hay un salirse de Buenos Aires, el último escritor argentino que ha muerto, que es Sergio Chekfek. La novela se llama El aire, hay un cruce a Montevideo también. Pedro Mairal, eh, desde la generación fundacional del 37, por supuesto que con variaciones y con diferencias, hay un imaginario argentino que ve en Uruguay, pero no podría decir un imaginario de Buenos Aires que ve en Montevideo, una línea de fuga posible. Podría ser la cuarta coordenada. Para o Borges, Uruguai seria Buenos Aires que não cresceu, né? Então também tinha isso. Es una mirada muy de porteño. Yo soy porteño también. Macedonio Fernández, a quien Borges solía destacar como su maestro, hay una anécdota que me fascina, pero es un chiste, no es una anécdota. En un momento corre la versión de que Macedonio Fernández era uruguayo, y él no era uruguayo y sale a desmentir que en realidad él no. Y su argumento fue, yo lo único que tengo de uruguayo es que viví toda mi vida en Buenos Aires. Genial. Vamos ao. Parece un chiste contra Uruguay. Y no es Não, así. ao contrário. Es al contrario, es por amor a los uruguayos y un chiste contra Buenos Aires.
En el informe, há um momento em que o personagem Alfano faz uma reflexão. Eu vou trazer o trecho traduzido aqui, mal traduzido, mas aqui. Alfano entra nos Correios e vê que são poucas as pessoas que ali se encontram. Sempre medita sobre o dano irreversível que a expansão da telefonia causou ao hábito artesanal da escrita de cartas. Escreveram-se dezenas de romances epistolares, mas não romances telefônicos. Essa reflexão de Alfano já é uma antecipação do Ola, um Requiem para il telefono, diante da incapacidade de escrever uma novela epistolar. Tu buscaste uma outra maneira de falar sobre o tema narração e telefone? Es una anticipación, pero es una anticipación retroactiva. O sea, la conexión la establece la lectura, no yo, porque yo no me había dado cuenta. Podemos y debemos ser borgianos también en eso y desplazar el eje a la lectura. Borgianos y bartesianos, ya que nombramos a Bartes antes, lo que hay que hacer hincapié es en la lectura, donde aparecen estos destellos. Es en la lectura, porque son observaciones de lectura. Yo escribí en 1994, se publicó en 1996. Yo no leo lo que escribo, no lo leo más. Con lo cual no tomaba contacto con ese párrafo desde hace 30 años. Es decir, no me lo acordaba. Con lo cual, y a la vez celebro el hallazgo, pero el hallazgo no es mío, es de ustedes. Es un hallazgo de lectura. La conexión existe gracias a la lectura, no por mí. En mí, evidentemente, igual ahora me la voy a pasar contando esto. En 2 minutos se lo voy a contar a mi mujer. Che, mira, me acaban de decir que lo del teléfono ya estaba en el informe. No se le debe a la lectura. Lo que hay en uno, en todo caso, son insistencias, pero insistencias no premeditadas, porque en realidad si está premeditado no es una insistencia. La insistencia es lo que vuelve solo, sin premeditación. Evidentemente hay un asunto ahí que me importa. Estaba en el inconsciente, por supuesto, en esta computadora personal. Sí, que uno va teniendo, solo que la computadora no olvida y uno sí. Entonces lo que vuelve olvidado. Vuelve del olvido. Esto es, vuelve del olvido. Y evidentemente me interesa mucho la cuestión de la presencia y la ausencia, del contacto o la distancia. Evidentemente me interesa mucho. Y el mundo ha cambiado mucho, no yo, no solo yo, y quizás yo no tanto como el mundo, entre qué hacíamos en 1994 y qué hacemos en 2026 para comunicarnos unos con otros. Esa transformación que ha sido vertiginosa, como pocas veces la tecnología transformó las vidas y transformó el mundo tanto y tan rápidamente, me interesa mucho en la medida en que Walter Benjamin, otra vez de por medio, la tecnología condiciona las experiencias. Os de algunos, comportamentos, y né? los comportamientos. Sociais são alterados Exactamente. Las vivencias, la relación con los otros y la relación con los otros también en relación a la palabra se transforman con la tecnología y esas transformaciones a veces por la misma fuerza de la novedad tecnológica las vamos siguiendo no siempre con tanta reflexión, o algo que hablábamos antes de empezar la entrevista, no siempre sin detenernos a decidir qué de eso queremos y qué no, qué de eso nos viene bien y qué no. A veces el empuje, Benjamin de vuelta, cuando Benjamin dice el angelus novus como la figura el viento del progreso que lo lleva hacia adelante, que lo empuja hacia adelante, pero gira para mirar hacia atrás. El viento del progreso tecnológico nos empuja de la carta al teléfono y del teléfono al móvil y del móvil al WhatsApp y así siguiendo. Y a la vez siempre cabe la posibilidad de decir qué de esto realmente queremos o qué consecuencias tiene. Porque sí creo que hay escritura y teléfono son del mismo orden, que es cómo nos comunicamos con alguien que no está. El teléfono produjo, eso no lo había pensado en el informe, pero sí lo pensé para escribir hola, produjo una transformación decisiva en la distribución entre oralidad y escritura, que es, para que hubiese oralidad tenía que haber presencia, los cuerpos en el mismo lugar
Y si los cuerpos no estaban en el mismo lugar y en vez de cercanía había distancia, escritura. El teléfono combina las dos variables e inventa una escena nueva que tiene elementos de la oralidad, la voz al oído, y elementos de la escritura, cuerpo ausente y distancia. No es exactamente escritura, pero ya tampoco es exactamente oralidad. Ese formato declina, cada vez hablamos menos por teléfono. ¿Qué pasa con la presencia y la ausencia y los cuerpos? ¿Qué pasa con la cercanía o la lejanía en las actuales condiciones? Y no lo digo para privilegiar un modo u otro, sino para pensarlo. Porque sí me llama la atención que se piense el modo en que la separación de los cuerpos está desalojando escenas en las que los cuerpos se reúnen. Luego uno puede preferirlo o no, pero está ocurriendo y no sé si estamos eligiendo eso. El otro día, en una conversación en la facultad, alguien dijo en la reunión del otro día, con tal, yo pensé, ¿cómo me acuerdo de una reunión con tal? Y dije, ¿qué reunión? ¿Vos estabas? No, yo reunido, no. ¿Estuviste en la reunión? No estuve en la reunión. Claro, cuando hicimos el Zoom, pero eso no es una reunión. Era Se llama virtual. reunión, es virtual. Virtual não é reunião. No es reunión, es conexión. Porque inmediatamente dije, pero yo, esa persona de la que hablábamos, pensé, yo hace mucho que no lo veo, yo no me reuní con él. Era un Zoom, pero se llama reunión. Como se llama aula, a esas porquerías que hacemos dando clases por computadora, le llamamos aula, pero no es un aula, es lo que suprime el aula. Lo que hacemos en un Zoom no es una reunión, es lo que suprime la reunión. Yo no estoy diciendo que lo preferible deba ser esto o aquello, porque alguien puede decir, hagamos un Zoom porque no quiero encontrarme con esta persona. Bienvenida a la tecnología, bienvenido al Zoom. Lo que yo marco en todo caso es que creemos estar reuniéndonos cuando ya no nos estamos reuniendo. Creemos que mantenemos los espacios donde los cuerpos se reúnen, por ejemplo, un aula, pero no estamos manteniendo los espacios donde los cuerpos se reúnen, los estamos separando y los estamos aislando. Ahí sí creo que hay una trampa. Pensamos como amistad o le llamamos amistad a lo que en realidad es soledad. Y quizás eso pueda tener algo que ver con ciertas formas de padecimiento que se registran en esta época. Parece haber formas de padecimiento y de inhibición ligadas a la soledad o al aislamiento, porque esa soledad y ese aislamiento no son elegidos. Es una soledad que se disfraza de compañía. Es un aislamiento que se disfraza de reunión. Creemos que estamos reunidos con otros, estamos aislados y solos, y quizás una clave de padecimiento pueda estar ahí. É isso. Muito obrigada. Gracias a ustedes, un placer la conversación. Hoje ficamos por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, @sopropodcast, e no Facebook, @podcastsopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.